Los protagonistas de la noticia en Notimundo. A esta hora hacemos contacto con el doctor Pedro Donoso, analista político, para hablar sobre este tema que ha sido ya discutido ampliamente durante las últimas semanas. ¿Hay o no un proceso de desestabilización en el país? Vamos a consultarle ahora mismo al doctor Donoso. Muy buenas noches, Fausto Yepes te saluda desde los estudios de FM Mundo. Bienvenido. No sé si me escucha ahí. Ahora le escucho, Fausto. Perfecto, doctor. Gracias por estar con nosotros. No, encantado, por favor. Gracias. Sí, estábamos hablando del tema que se ha discutido durante las últimas semanas. ¿Hay o no un proceso de desestabilización en nuestro país? Se ha hablado, el presidente de la República lo ha dicho la presidenta de la Asamblea Nacional, lo han dicho en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues esta situación, esta crisis política que se vive, ¿apunta o no a un proceso desestabilizador? Digamos, lo interesante de la política, ¿no es cierto?, es que a veces la política puede entrar en una lógica subjetiva y ser una guerra de narrativas. Es decir, digamos, hemos visto que ciertos actores dicen que hay un proceso desestabilizador, otros actores dicen que no hay un proceso desestabilizador, dependiendo de en qué orilla estén. Cuando eso sucede, ¿no es cierto?, la ciencia política nos obliga a ir al objetivo, a objetivizar la discusión y el debate. ¿Cómo se hace esto? Volviendo los ojos a la ley, a la Constitución. Entonces, digamos, ahí la pregunta, de cajón es, ¿existe un proceso legal finalmente, por ejemplo, para destituir a la presidenta de la Asamblea sin que eso implique finalmente una intención desestabilizadora? La respuesta es sí. Digamos, y hay varios ejemplos, ¿no es cierto? Averroes Bucaram en el 78, por ejemplo, José Serrano en el 2018, etcétera. Es decir, digamos, para que esta no sea una guerra de narrativas y de titulares, ¿no es cierto?, y que de una u otra manera el criterio y el análisis esté en medio de un fuego cruzado, hay que regresar a ver lo que dice la ley. Y lo que dice la ley finalmente es que es absolutamente legal el que se establezcan nuevas mayorías y que esas mayorías, así como ponen presidenta del legislativo, por ejemplo, destituyan a la presidenta del legislativo. Todo eso es el juego democrático, y la política finalmente es la mayoría de votos en la lógica cuantitativa, ¿no? Exactamente, y eso es lo que han dicho. En la otra orilla dicen que esto es parte de la democracia, y en este sentido la mayoría cuenta, y son las mayorías las que se están moviendo precisamente para generar estos cambios. Totalmente de acuerdo, digamos. Ahí más bien el llamado un poco es a repensar o a pensar la estrategia política que puede tener el gobierno, el poder, ¿no es cierto?, quien ejerce el poder, para establecer una operación política, ¿no? Y en ese sentido creo que el gobierno, digamos, se ha quedado mucho en ser absolutamente reactivo y no proactivo. ¿En qué sentido? En el sentido de que no ha marcado la agenda del debate legislativo, ¿no es cierto? Es decir, digamos, si hacemos un análisis, una ley por mes ha aprobado esta asamblea, y el Ejecutivo no ha sido tan activo finalmente en proponer una agenda de debate conceptual política para mantener incluso al legislativo ocupado, ¿no? Para que de una u otra manera el legislativo cumpla con su rol finalmente, que sea el de legislar y el de fiscalizar. Ahora, ya dentro de la Asamblea, el tema ha sido también ampliamente discutido, inclusive dentro del Consejo de Administración Legislativa, que hay otros supuestos propósitos también. Todo como usted apuntaba al inicio, todo va en el marco de lo legal en principio, y pues esto entonces, en conclusión, no podría catalogarse como tal, como un proceso de desestabilizador, ni contra el gobierno, ni contra la presidenta de la Asamblea Nacional, ni contra el resto de instituciones. Absolutamente. Y digamos, para no hablar solo de la Asamblea y enfocarnos de ese lado, vamos al Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, ¿no? El que se conforme una nueva mayoría finalmente es un ámbito de conspiración o para hacer el favor al gobierno. Creería que no, porque el juego también es el juego de las mayorías. Ese es el juego democrático finalmente, ¿no? Es decir, en una lógica democrática, nos guste o no nos guste, las mayorías son las que imponen el nuevo orden finalmente, ¿no? Y en ese sentido, creo que ese es el balance que hay que hacer. Digamos, yo repito este criterio, es decir, el gobierno debería apuntalar y profundizar más su operación política, mejorar, por ejemplo, las mayorías que podrían sostenerles, establecer transparencia en los acuerdos finalmente, transparentar las agendas y sobre todo proponer una agenda político, legislativa, para que el Ecuador pueda, analizarlo desde ese punto de vista, ¿no? Pero de una u otra manera la democracia es esto, ¿no? Estar sometido finalmente a la mayoría de lo cuantitativo. Ahora, una vez que se han dado todos estos procesos de esta conformación de mayorías, estas disidencias también, en el caso de Pachacuti, que se ha hablado mucho de quienes están en este momento alineados con el Partido Social Cristiano y con UNES, por ejemplo, pero esto no empuja un poco a lo que ya se viene rumorando en estos últimos días, el tema de la muerte cruzada. ¿No se está un poco llevando hacia allá
esta aparente crisis? La muerte cruzada es una herramienta supremamente interesante, ¿no? Yo he tenido este debate con otros colegas, muchos de ellos sostienen, por ejemplo, que la muerte cruzada es un escenario no conveniente para el Ecuador finalmente, porque provoca inestabilidad. Yo creo lo contrario, ¿no? Yo creo que finalmente en un país en donde usualmente, si nosotros recordamos la década de los 90, de los 2000, las calles finalmente eran las que resolvían las tensiones democráticas, las tensiones políticas, ¿no es cierto? El tener una herramienta legal finalmente para que haya una válvula de escape de esas tensiones me parece que por lo menos ayuda finalmente a institucionalizar las tensiones políticas, ¿no? Y se usa de dos maneras, he visto la muerte cruzada. La una como una amenaza, ¿no es cierto? Porque el gobierno puede iniciar este rumor para que específicamente dos bloques se asusten y no den los votos, la Izquierda Democrática y Pachacutic, porque de una u otra manera se podría creer que estos dos partidos políticos no conseguirían los resultados que consiguieron, digamos, en las últimas elecciones parlamentarias. Y lo otro es que ya se convierta finalmente en una realidad. Yo he sostenido que para mí la muerte cruzada es un escenario a mediano o a largo plazo que tendrá que utilizar el gobierno, porque no hay manera que pueda gobernar finalmente con un legislativo como está compuesto finalmente, ¿no? Y el legislativo como está compuesto también es la expresión genuina de la democracia. Muchas veces yo siento que los generadores de opinión o los voceros políticos no reconocen la legitimidad de la Asamblea. La Asamblea tiene legitimidad porque los bloques fueron elegidos por el pueblo, así como fue elegido Guillermo Lasso. Entonces, tienen equidad en la legitimidad finalmente. Pero para volver al tema de la muerte cruzada, creo que es un escenario que se dará porque no veo la capacidad del gobierno ni de resolver las tensiones políticas de su relación con el legislativo, ni de seguir gobernando con ese tipo de asamblea. Pero hay legitimidad entonces en todas las decisiones que se están tomando en la Asamblea Nacional, y más no en el gobierno como tal. No, yo creo que los dos podrían tener legitimidad. La legitimidad es un tema bastante interesante y bastante, digamos, profundo de analizar, porque la legitimidad es de origen, ¿no es cierto?, y de funcionamiento. Es decir, yo puedo tener legitimidad de origen finalmente porque votaron por mí, ¿no es cierto?, pero en el proceso de gobernanza puedo ir perdiendo legitimidad. Y esto es una carrera de quién gana legitimidad frente a el escrutinio de los electores, ¿no? Y en ese sentido tendríamos que regresar a ver las cifras, digamos, de popularidad o de credibilidad o de valoración de gestión que puedan tener la Asamblea o el Ejecutivo. Cifras que están a la baja en la Asamblea y cifras que también están a la baja en el gobierno. Pero sobre todo, Fausto, si me permite, yo creo que lo más importante siempre es analizar no solo las cifras de valoración de estas dos autoridades, estas dos funciones del Estado, sino las del estado de ánimo en la población. Y eso me parece que es fundamental. ¿Por qué? Porque el estado de ánimo te marca el margen de maniobra que tú, como actor político, desde el legislativo o desde el ejecutivo, puedas ejecutar. Y, por ejemplo, las cifras de estado de ánimo empiezan a ser alarmantes. Perfiles de Opinión, en su última encuesta de enero, ya publicaba que 8 de cada 10 ecuatorianos responden a la pregunta de por dónde está yendo el Ecuador, responden por el camino equivocado. 3 de cada 10 decían que Ecuador está viviendo su peor momento y 5 de cada 10 respondían que el Ecuador está viviendo, digamos, un momento complejo. ¿Por qué esto es importante? Porque de una u otra manera el pesimismo irradia finalmente a los estamentos políticos y ahí empiezan, digamos, a resolverse las tensiones políticas y sociales. Y es un poco también el efecto es el que la gente comience a responsabilizar, en este caso al legislativo, en este caso al gobierno, en este caso a las instituciones del Estado como tal, porque con esas cifras que usted ha mencionado, que son preocupantes, sin duda, pues siempre buscamos un responsable. Exactamente, ese es, digamos, el comportamiento natural de la sociedad, ¿no es cierto? El buscar el responsable, pero además, sobre todo, el buscar un término que es supremamente interesante, que es la causalidad mágica, ¿no? Porque en el país todo creemos que es voluntad política. Lo acabamos de ver, por ejemplo, con la función del canciller ayudando a repatriar a los ecuatorianos en Ucrania. Nos decían, algunas personas decían, pero que mande un avión, que se suban los que quieran venir y que se regresen, como si fuera tan fácil, ¿no? Pero lo que usted dice es exactamente eso. El ejercicio del poder es tener que enfrentarte a un escrutinio social que cree que de una u otra manera hay un responsable siempre y que es cuestión de solo aplastar un botón y resolverlo. Las tensiones políticas son mucho más complejas que eso. Y seguramente influirá también las acciones que se tomen respecto de lo que ocurra a propósito del regreso de los ecuatorianos, porque en principio hubo buenas noticias en cuanto al retorno de ecuatorianos, se ha llamado a la calma, se ha llamado a la comprensión por otro lado. Ahora es un problema, el problema es ahora las mascotas, el problema es que hay algunos chicos que supuestamente se han quedado, entonces comienzan a generarse esos conflictos que sin duda influyen también en estas cifras macro que hemos mencionado.
Totalmente de acuerdo, así es, porque además, y yo lo ponía en un tuit, ¿no es cierto? El problema finalmente es que esto se convierte ya en un problema cualitativo y no cuantitativo, es decir, no importa si traes a 700 personas o si traes más bien a 699, el testimonio de la una persona que se queda es el que pesa finalmente y el que logra tener, digamos, una circulación en los distintos, digamos, redes sociales, medios de comunicación, etcétera, porque de una u otra manera lo crítico es lo que más se atrae finalmente, ¿no? Y la crítica social a un quehacer político es lo que sucede, ¿no? Y es lo que usted dice, es decir, siempre tiene que haber un responsable y siempre tiene que haber una causalidad mágica del tema. Y ahí está el manejo hábil político que se pueda llevar, ¿no? Finalmente, con este escenario entonces hay buen viento de aquí en más, de aquí en adelante, porque las cosas podrían definirse ya en estas semanas. Hay debates en la Asamblea Nacional, hay propuestas, hay proyectos de ley que son sin duda parte de una carta nueva que se juega el gobierno con la ley de inversiones. Por otro lado, también hay asambleístas que plantean, por ejemplo, el tema de derogar la ley tributaria a través de la ley de inversiones. Entonces, en este juego democrático, en este juego de mayorías, en este juego político, ¿se puede ver una luz al final? Yo creo que va a ser muy complejo, digamos, como usted dice, estos 15 días van a ser muy críticos, ¿no es cierto? Se juega de una u otra manera el futuro de la estructura ahorita de la Comisión de la Administración Legislativa, es decir, del CAL, presidencias y vicepresidencias, pero de una u otra manera, si es que el gobierno logra superar finalmente esta tensión, va a seguir enfrentándose a una asamblea absolutamente, digamos, fragmentada, atomizada, compleja, y yo creo que el gobierno es una operación política clara, ¿no? Una asamblea resistente, una asamblea que no le ha servido al gobierno como tal, porque ya hablamos de la proforma como pasó, hablamos de la reforma tributaria también como pasó, entonces no es que tiene realmente una contraparte en la Asamblea Nacional. Y además con dos elementos supremamente importantes que caracterizan el 2022. El primero es que el 2022 es un año preelectoral, nos estamos jugando las elecciones del 2023. ¿Qué tiene que ver esto? Me dirán, muchísimo, porque los partidos también apuntan a tener plataformas para sus candidatos locales. Y el segundo es que también el 2022 se convierte en un año de transición de las autoridades de control. No nos olvidemos que el 70% de las autoridades de control que forman parte de la función de transparencia y control social están encargadas en el Ecuador. Lo que demuestra, uno, desinstitucionalización, y lo que demuestra también que las tensiones políticas irán a estos estamentos. Lo estamos viendo en la atención del Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, el 2022, digamos, con la complejidad que acarrea, tiene estas dos características que lo hacen mucho más complejo. Sin duda, sin duda. Gracias, doctor Donoso. No, encantado. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Ha sido el doctor Pedro Donoso, analista político, hablando sobre la situación de la supuesta desestabilización en contra del gobierno y de la Asamblea Nacional. Él coincide en que no se trata de una desestabilización, es parte del juego político, parte del juego de las mayorías, pero sin duda es una situación compleja, políticamente hablando, económicamente hablando, y pues sin duda para el gobierno y el resto de instituciones y funciones del Estado. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.